Los evangélicos fundamentalistas como leímos ahorita, esa respuesta de ChatGPT, tienen miedo a ser cuestionados, a perder autoridad, credibilidad de sus seguidores. Por eso evitan entrar en estos temas o debatir estos asuntos. Muchos dicen, no, que si se encuentra vida extraterrestre, eso no afectará mi fe. Me sacan el pecho de paloma, se creen invencibles, ¿verdad? Superman. Y están equivocados. Esto va a afectar su fe. Su teología, su cristología, su amartología, la doctrina del pecado, la salvación, la redención. Eso se va a ver sumamente afectado. Ahora, ese es un aspecto. Pero cuando nos vamos al origen, porque es que a mí me encanta ir a la raíz, al origen de las cosas. A mí me encanta ir al origen, a la raíz. Y aquí hablamos principalmente de la Biblia cuando hablamos de religión y del cristianismo, ¿verdad? Porque la mayoría de la audiencia tiene un trasfondo cristiano, religioso, ¿verdad? En la misma Biblia se habla de estos seres. Un evangélico que interprete esto como cosas del diablo o engaños de Satanás podría decir, ah, esos son ángeles caídos. Génesis 6, los que se mezclaron con las hijas de los hombres, ¿verdad? Y yo digo, ¿estás en lo correcto? Sí. Los seres que vemos en Génesis capítulo 6 se mezclaron genéticamente con mujeres humanas y crearon una raza híbrida llamada los Nefilim. Estás en lo correcto. Pero esto va más allá, esto va más atrás. Esto empieza en Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 al capítulo 3 comienza no con los Benea Elohim, sino con los Elohim. Aquellos que dijeron, hagamos al hombre según nuestra imagen, según nuestra semejanza. ¿Ve? Los mismos que dijeron, ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Habla en plural, en plural. ¿Por qué? Porque el término Elohim puede ser singular como también puede ser plural. Y esos versículos que acabamos de citar hablan en plural. Hagamos al hombre según nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué sucede con eso? Hagamos al hombre según nuestra imagen y semejanza significa que el hombre es el producto de un proyecto científico. Tomar a un ser y modificarlo genéticamente para que sea
según imagen y semejanza de los Elohim. Por lo tanto, sería un ser creado por medio de ingeniería genética y de facto sería un ser híbrido. El primer humano sapiens, el primer Adán, era un híbrido. Adán era híbrido. Fue modificado genéticamente. Creó, o sea, su prole generó una nueva especie. ¿Ve? La raza adamita, que eran híbridos creados por los Elohim. Cuando vamos al capítulo 6, ya está hablando de los Benea Elohim, que serían los otros Elohim, o los de segunda generación, o los menores, que se mezclaron con las mujeres hijas de la raza adamita. O sea, ahí hubo otra intervención genética, otra mezcla, otra hibridación. ¿Ve? Génesis 1 y Génesis 6 presenta hibridaciones, mezclas con la humanidad o con homínidos que resultaron en la humanidad que tenemos hoy, ¿verdad? ¿De dónde yo saco esta teoría? Bueno, los primeros 11 capítulos del libro de Génesis son adaptaciones de tablillas, poemas sumerios, acadios y babilónicos. En las tablillas sumerias, en los poemas acadios, hablaba de unos seres llamados Anuna o Anunnaki. Y hablan de la creación de un ser llamado Adamu, que fue creado mezclando la carne y la sangre de uno de los Igigi o Anunnaki, no recuerdo bien ahora, llamado Yeshtu. Sacrifican a este ser, a Yeshtu, de su sangre y su carne, crean a este nuevo ser llamado Adamu. Y todo esto sucede en el Dilmun, o en el huerto, o en Edino. Creado por Enki y otra Anunnaki femenina. Entonces, esas historias son las que la Biblia adaptó y reinterpretó de acuerdo a su contexto religioso, ¿verdad? Que sufrió muchas evoluciones y tradiciones posteriores, ¿verdad? Hasta lo que conocemos hoy. Entonces, tomando en cuenta la misma historia que vemos en Génesis y la historia que precede al Génesis, de la cual la Biblia toma inspiración, pues habla de unos seres que crearon al hombre, de unos seres, dioses, que crearon al hombre. Entonces, estos seres no eran humanos,
Eran seres inteligentes, no humanos, que crearon al hombre. O sea, ¿cómo llegaron a crear al hombre? Por medio de la ingeniería genética. Entonces, estamos hablando de que una civilización tecnológicamente avanzada, no humana, potencialmente extraterrestre o criptoterrestre, creó al ser humano. Entonces, esa sería la raíz de la religión. Y si esto es confirmado de manera oficial, destruiría muchos dogmas, muchas interpretaciones teológicas, muchas doctrinas. El sistema evangélico fundamentalista llegaría a su fin y muchas religiones entrarían en crisis y denominaciones religiosas, ¿verdad? Porque estaríamos hablando de que los dioses de nuestras religiones son estos seres tecnológicamente avanzados que nos fabricaron a nosotros. Nosotros seríamos la inteligencia artificial de estos seres. Es lo mismo que estamos queriendo hacer nosotros hoy en día por medio de la inteligencia artificial general y el transhumanismo, ¿ve? Que queremos hacer robots o androides según nuestra imagen, según nuestra semejanza, ¿ve? Pero creados por nosotros. El hombre se está convirtiendo en un dios, el Homo Deus, que dice Yuval Noah Harari en su libro, Homo Deus. El hombre se está convirtiendo en Dios porque está creando la inteligencia artificial, ¿ve? La inteligencia artificial general, el AGI. Porque ahora mismo tenemos la AI, pero viene la AGI, que esa va a ser muchísimo más avanzada que la que tenemos ahora. Esta inteligencia artificial podría rebelarse en contra de nosotros, así como en las películas de Terminator. Lo mismo que pasó en el pasado. Rebelión contra sus creadores. Eso lo vemos en todas las mitologías también. Se repite la historia. Es cíclico. Como en la película Prometheus, exactamente. Eso mismo. Entonces, la Biblia hebrea no nace de Egipto, no, flecha, sino de Sumeria, de Acadia, de Canaán. Algunas historias, algunos conceptos filosóficos, teológicos, sí vienen de Egipto, pero la raíz es Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, en Eridu. Ahí es donde nace todo. ¿Y qué sucede? Estos seres que hoy están interactuando con la humanidad son los mismos que interactuaron en el pasado.
con nuestros ancestros. Y de ese intercambio, de esa interacción, es que nacieron las culturas y las religiones. Pero por medio de siglos y milenios, las religiones comenzaron a evolucionar, ¿okay? Comenzaron a desarrollar conceptos, dogmas, y fueron alejándose de su verdadero origen. Yo he escuchado evangélicos que dicen que eso de los ovnis, mezclándolo con la religión, eso es lo que vemos en las sectas de los raelianos, de los Heaven's Gate, de los mormones, de los Scientology. Pero cuando tú escarbas el origen de las religiones en general, todas las religiones son UFO religions. Todas tienen el mismo origen, la misma raíz. O sea, que cuando eso se sepa, cuando billones de personas religiosas comprendan cuál es la raíz, la fuente de lo que hoy creen, eso va a formar un revolú del carajo. Eso va a destruir un paradigma y crear un nuevo paradigma. Eso es a lo que ellos le temen. Los evangélicos fundamentalistas y otros fundamentalistas de otras religiones también temen que todo lo que han defendido, creído de manera fanática, sea una mala interpretación o embuste. Y por eso se ponen como se ponen, se burlan de nosotros, tratan de ridiculizarnos, nos evaden. Conocemos cuál es el talón de Aquiles de muchas de estas religiones. Y entendemos nosotros que es el principal. Decirle a un fanático religioso que todas las religiones son el producto de la interacción con inteligencias no humanas es como una bomba nuclear para ellos. Estamos aquí hablando de esto con anticipación. Estamos hablando de esto con anticipación a los eventos que pronto, muy pronto, van a ocurrir. ¿Okay? Muchos se están poniendo nerviosos. Dicho disclosure, oleada ovni en Europa,
el 3 y Atlas, los tiene nerviosos, los tiene pensando, pero eso apenas es la punta del iceberg. Esto es mucho más profundo y complejo de lo que ahora ellos piensan. Esto se va a complicar aún más para los sistemas de creencia, las religiones, los dogmas, etcétera, porque se verán obligados a reinterpretar muchas cosas, a comenzar de cero, inclusive. ¿Eh? Y no quieren llegar ahí. Entonces dirán, no, pero Vadillo, entonces, ¿dónde queda Cristo en eso? Bueno, Cristo era uno de ellos. Cristo vino a la tierra, según los evangelios, y decía, según los evangelios, que él venía de arriba, que él no era de este mundo. ¿Sí? Él hablaba de la casa del Padre, donde muchas moradas hay. Hablaba de que su reino no era de este mundo. ¿Dónde está ese mundo? ¿A qué se refería Jesús cuando dijo eso? ¿Qué es eso? ¿Ve? Esas son las preguntas que cuando tú se las haces a un fundamentalista, pues te va a decir, no, eso es espiritual. ¿Cómo tú sabes eso? ¿Cómo tú llegas a esa conclusión? No, porque la teología, no. Pero, y si lo que te enseñaron no es correcto y Jesús está hablando de un mundo físico en otro lugar del universo o en otra dimensión o mundo paralelo o en otro universo o en otro tiempo. Pero, o sea, no puedes negarlo. No puedes negar esta, por lo menos, posibilidad. Entonces, está ahí. Mira, yo llevo leyendo la Biblia desde los 6 años. Yo tengo 38 años ahora mismo. Desde los 6 años, desde que yo estaba en primer grado, yo estoy leyendo la Biblia. Y desde temprano en mi vida, 7 6 7 años, he visto ovnis. Y para mí, los ovnis extraterrestres o criptoterrestres tienen una relación con lo que aprendí en la iglesia, con lo que dice la Biblia de Dios, Cristo, los ángeles. ¿Ve? Están relacionados. Yo siempre lo he visto así. Siempre lo he visto así. Por ahí gente dice, no, no puede ser. Porque si es esto, eso no puede ser, porque entonces se me cae la fe. Tienen un 5 anón. Un 5 anón de que si no es esto, no puede ser. Y esos tienen un grave problema. Tienen un gravísimo, terrible problema. Saludamos a TV Chile HD. Nos dice, en Hechos, dice claro que Jesús fue llevado al cielo hasta que una nube lo ocultó. O sea que el término es epairo. Una fuerza lo elevó.
Y cuando dice lo ocultó de los ojos de ellos es analambano. El término analambano en el Nuevo Testamento se utiliza para referirse cuando una persona entra en una embarcación. O sea, esa nube, ese nefel que vieron allí, bien podría haber sido un objeto volador no identificado que transportaría a Jesús hacia el Padre o el reino de los cielos, que estaría ubicado tal vez en otro lugar del universo o de la galaxia o en otra dimensión o mundo paralelo. Y está ahí. La ascensión, para mí, la ascensión de Cristo, narrada en Hechos, está hablando de una ascensión en una nave. Jesús se lo llevó un UFO. Así como en el relato que vemos en el Nuevo Testamento de los 3 sacerdotes zoroastrianos que siguen la estrella, este astro que se detiene donde estaba el niño, aquello era un UFO, aquello era un ovni. O sea, el nacimiento de Cristo, la ascensión de Cristo, vemos UFOs. Antes de su nacimiento y en su ascensión. Incluso en su crucifixión también hubieron UFOs, porque el cielo se oscureció, hubo un temblor, muchas cosas extrañas sucedieron según los relatos de los evangelios, ¿verdad? Incluso en la resurrección desciende un ser luminoso que mueve la piedra y se sienta sobre ella. Un ser extraterrestre aparece allí. Bueno, eso está ahí. En el mismo relato, en la misma bio, los evangelios son como los relatos griegos, ¿verdad? La influencia greco-romana en la manera en que se elaboran. Que también los dioses griegos, entiendo yo, que eran seres híbridos, seres extraterrestres, criptoterrestres. Los teoi, eso que significan dioses en plural, teoi, los dioses del Olimpo, los titanes, todos esos seres existieron. Eran seres extraterrestres algunos, otros eran criptoterrestres. Y estaban aquí, con la humanidad. Eran magi. El término magi era utilizado para los sacerdotes persas de la religión zoroástrica. A ver, los magi eran sacerdotes persas de otra religión que no era el judaísmo, sino el zoroastrismo, que del zoroastrismo es que nace el cristianismo y el judaísmo del segundo templo. O sea, muchas de las cosas que vemos en el cristianismo y en el judaísmo del segundo templo son fuertemente influenciadas por el zoroastrismo persa, que fue la primera religión monoteísta del mundo. Entonces, Cristo, Jesús, según la teología, es el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo de un ser supremo que se hizo carne. Fue inmaculadamente concebido en el vientre de María, pues, según la tradición cristiana, según la teología cristiana. Pero bien, Cristo, en un lenguaje moderno, utilizando de base todo lo que tiene que ver con los ovnis y la inteligencia no humana, bien pudo haber sido un híbrido alienígena. ¿Eh? Un híbrido alienígena enviado a la Tierra para una misión. ¿Eh? Reconciliar a la humanidad con su creador o con lo divino, con la creación, etcétera, con el prójimo. Eso es lo que, como nosotros lo vemos. Saludamos a PokerStar PR. Sí, ya hemos rebajado como 25 libras, 25, 26 libras.
Hoy me peso 209. De 234 a 209. En 2 meses hemos rebajado bastante. Y seguimos bajando. Nos faltan como 30, 40 libras más. Entonces, tú le dices esto a un fundamentalista hoy día y te insulta, te llama hereje, hijo del diablo, apóstata, ateo, te quiere dar. Si lo dejan, te da un puño, te agrede, porque le estás destruyendo su paradigma y se ponen así, se ponen violentos, hostiles, agresivos. Pero cuando analizamos esto de manera objetiva, esta hipótesis o teoría bien podría ser así. Bien podría haber sido así.